Hoy día estamos con la última hipnosis, creando mi mejor versión de este ciclo de alquimia mental. Pero antes de terminar, vamos a hacer un repaso de qué es la alquimia, porque este ciclo se llama alquimia. La alquimia era una práctica antigua que combinaba elementos de la química, la filosofía, la astrología y la medicina. Uno de los objetivos más conocidos era la transformación de metales básicos como el plomo en oro. Por eso es considerada una de las precursoras de la química actual. Porque en el fondo los alquimistas creían en la transmutación. Ahora estamos trabajando lo que es la alquimia mental. ¿Qué es la alquimia mental o cómo lo podríamos traducir de la parte filosófica de esta tradición y cultura del siglo XVIII aproximadamente que se tiene registro? Perdón, del siglo VIII. Es transformación interna que se enfoca en el cambio interno, en la forma que pensamos y sentimos. También de pensamientos positivos se busca cultivar una mentalidad más positiva y optimista, que nos permita ver las oportunidades en lugar de los obstáculos. También de las creencias limitantes, implica identificar, desafiar las creencias que nos limitan y nos impiden alcanzar nuestro potencial. Y también de la resiliencia. La alquimia mental puede ayudar a desarrollar la capacidad de recuperarse a la adversidad y aprender de las experiencias difíciles. También se habla del autoconocimiento, que es el proceso donde la alquimia mental puede llevar a un mayor autoconocimiento y comprensión de uno mismo. En resumen, la alquimia mental es una herramienta poderosa para el crecimiento personal que nos permite transformar nuestra forma de pensar y sentir para crear una vida más plena y satisfactoria. En el fondo es como podemos transmutar nuestros pensamientos y cambiarlos a nuestro favor. Quiero hacer un paréntesis, quiero contar una breve experiencia de vida que me pasó, que prácticamente de aquí yo creo que surge todo. Hace unos años atrás me tocó vivir una situación difícil en mi vida, en el cual en ella se incluía unos duelos muy seguidos y fueron de forma muy quizás muy repentinas, muertes muy repentinas, entonces esto generó me afectó mucho de forma psicológica y creo que ha sido mi momento quizás más difícil hablando de lo emocional. Viví lo que significa las crisis de pánico, la angustia, la ansiedad. Fue un periodo muy difícil para mí, pero tenía que seguir trabajando, tenía que seguir cumpliendo con mis responsabilidades. Y quizás no fue muy largo el periodo, pero sí fue muy difícil salir de ahí. Entre eso llega la pandemia, a pesar que la pandemia generó un caos en el mundo, a mí me trajo un poco de paz mental, pude calmar un poco mi nivel de responsabilidades que tenía en ese momento, de la vida misma, como todos hoy en día, y al parar el mundo también me dio un poco de paz. La pandemia también me hizo volver a Chile. Sentí que al volver a Chile, al también a ir sanando un poco ese problema mental, psicológico que tenía en ese momento, podía tomar nuevamente las riendas de mi vida. Empecé a trabajar en una universidad, iba todo bien, pero por circunstancias de la vida, a veces los ambientes laborales, sin responsabilizar hoy en día a nadie, no es tan fácil, entonces empecé a llegar nuevamente a mi casa con indicios de crisis de pánico, ¿ya? Como ya la había experimentado, esto me llevó a quizás reconocerlas fácilmente, y es cuando decido mi paz mental. Digo, quiero mi paz mental, y es cuando suelto todo y inicio como un proceso de salirme del mundo laboral, de querer emprender, de querer hacer las cosas diferentes, donde primara mi paz mental, donde no tuviera que estar en lugares o en situaciones que no consideraba que eran justas o adecuadas para el mundo laboral. Y a veces pasa mucho esto. ¿Qué me pasó en esta situación? Me di cuenta que no tenía las herramientas, ya no tenía las herramientas de cómo enfrentar un cambio tan grande, de cómo calmar mi mente, salir del mundo laboral, que a veces, muchas veces lo que nos enseñan
Es como búscate un trabajo seguro, estable, incluso preocúpate hasta tu jubilación. Entonces, como todo muy estructurado, y cuando quieres salir de esa estructura no sabes cómo hacerlo porque nadie te lo enseñó, o es en mi caso. Entonces, pasé por una situación donde nuevamente mi mente no estaba muy estable, no a la crisis que había estado antes, pero había sido tan fuerte haber vivido esa experiencia que no quería volver ahí. Entonces, es donde conozco la hipnosis, ¿ya? ¿Y por qué le cuento esta historia? Más que nada porque no es para que todos se pongan a estudiar hipnosis. El que le gusta y le interesa, sí, por supuesto, es algo muy bonito que a mí me ha cambiado la vida, pero es más que nada porque les quiero explicar que estas 8 hipnosis quizás, o todo este proceso que yo he vivido a través de conocer la hipnosis, que no es solamente la hipnosis como herramienta, sino que empecé a comprender un poco cómo funciona la mente humana, cómo son nuestros pensamientos, cómo nos vamos relacionando en el mundo, me ha permitido tener otras herramientas hoy en día, y es la que he querido transmitirla en cada uno de este ciclo, en cada una de estas sesiones de este ciclo. Y hoy, que era el día final, quería un poco contarle un poquito de esta experiencia que quizás no se sientan reflejados, pero sí puedan entender que al final eh, la mayoría de las personas hemos pasado quizás en situaciones, o nos ha tocado situaciones donde a veces sentimos que todo es oscuridad, o todo es difícil, o cuándo se termina esto. Y nada, quería traer este mensaje donde hay sombras porque hay luz, y, y al final, si aprendemos un poquito de usar nuestras herramientas como la respiración consciente, como cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestro lenguaje, vamos a encontrar una paz mental que de repente en situaciones difíciles sí, obviamente vamos a sentir otras emociones, pero también salimos más rápido de ese lugar a veces un poco sombrío. Así que ese era como un poquito lo que le quería traer hoy sobre mi experiencia, y también que pueden cambiar. Quizás el pasado no lo podemos cambiar, pero sí la interpretación de nuestra vida. Tú eliges ser una víctima indefensa o ser el héroe o la heroína de tu propia transformación, de tu propia vida. Y ese es tu poder, ese es el poder que tenemos cada uno de nosotros, que es elegir cómo va a ser nuestra historia. No importa cuál es el libreto que nos entregaron al nacer, de qué familia venimos, qué situación pasó, si venimos de pobreza, de traumas, es a partir de hoy que seas el autor de continuar tu propia historia. No sigas repitiendo capítulos antiguos que no escribiste tú, que te lo escribieron, y sé dueño de tu propia narrativa. Ese era el mensaje para iniciar esta sesión de hipnosis, que es tu mejor versión. Y antes de empezar, vamos a intencionar esta sesión. Habíamos dejado un poquitito esta práctica de intencionar. Nosotros, la intención es muy poderosa, no la vemos, pero es energía. Y intencionar no solamente una sesión de terapia, una hipnosis, sino también intencionar cuando compramos algo, para qué lo estamos comprando, cuando invertimos en algo, por qué lo estamos invirtiendo. Cuando encendemos un incienso, podemos pedir, si queremos claridad, claridad. Si vamos a cocinar algo, pedir y lo intencionamos que sea una comida nutritiva. Si que le vamos a comprar un regalo a alguien, intencionamos que sea que se sienta querido por uno. Siempre el regalo, no el regalo, sino las manos que te los dan. Entonces, todas esas intenciones, si las vamos colocando día a día en nuestra vida, también vamos viendo ese cambio, porque somos energía y nuestros pensamientos tienen mucho poder, y nuestra intención también. Así que vamos a intencionar esta última sesión, que cuál es tu meta, qué te gustaría transformar, cuál es tu mejor versión que te gustaría transformarte hoy. Voy a darles unos segundos para que se conecten con esa intención. Muy bien. Y recuerden que la hipnosis es subjetiva, algunos ven, algunos sienten, otros escuchan, lo interpretamos de distintas formas, ¿ya? Suelten todo juicio y expectativa. Perdón.
Vamos a toser todo antes de la hipnosis. Trabajamos con la mente subconsciente, por lo que es diferente a nuestra mente lógica, ¿ya? Nuestra mente subconsciente es de imágenes, de símbolos, ¿ya? De colores. Así que lo que venga es perfecto. Recomendaciones: estar en un lugar tranquilo, sin interrupciones, estar cómodo, si hace frío estar abrigaditos, con el cuello apoyado para que no duela, colocar el celular en no molestar y idealmente usar audífonos. Y si estamos listos, vamos a empezar, póngase cómodo. Voy a tomar un poquito de agüita y también para preparar un poco mi voz, que la tengo un poco afectada, para dar esta hermosa última hipnosis de este ciclo.